Bienvenidos. Hola, buenos días a todos los que nos están viendo por nuestra transmisión viva en Facebook, a todos aquellos que nos escuchan en Nueva Alianza Radio. Les damos la bienvenida este día a su programa Ven y Sígueme. Los saludamos a todos con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Tengo mucho que no te veo. Y sí. Bueno, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a su programa Ven y Sígueme. Este día vamos a comenzar con nuestra sección en Descubre tu vocación. Vamos a continuar con los temas, las vocaciones, los llamados en la palabra de Dios, en la Biblia. Y bueno, vamos a continuar con los profetas, con los llamados de los profetas, con el profeta Isaías y con el profeta Ezequiel. Y para esto, para profundizar más acerca de estos llamados y lo que Dios quiere seguir hablando en nuestras vidas, bueno, le pedimos a la hermana Silvia que nos ayude un poco ella que es tan docta en la palabra de Dios. Bueno, no. Que nos ayude a ir como profundizando en lo que Dios va hablándole a estos personajes, y lo que podemos ir descubriendo también de manera personal. Bueno, como bien ya dijo Anel, vamos a hablar primero de la vocación de Isaías, el vocación y misión de Isaías. Siempre recordemos que cuando Dios nos llama para algo, ¿verdad? No nos llama nada más para estar de oquis, ¿no? Si nos llama para algo, para una misión, nos encomienda una misión. Y bueno, a Isaías le da la encomienda de ser profeta en el pueblo de Israel. Y esto se lee en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Es un relato muy corto, pero muy, muy vivo, como que primero tiene una visión, dice que vi al Señor en lo alto de un trono. Se los voy a leer textualmente para que ustedes más o menos se den una idea. Dice, vi al Señor sentado sobre un trono y sublime. Había ante él serafines que se cubrían el rostro con 2 de sus alas, y los unos a los otros se gritaban y se respondían: Santo, 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 Yahvé Sebaoth, está la tierra toda llena de su gloria. Dice, a estas voces temblaron las puertas en sus quicios, y la casa se llenó de humo. Y me dije, ay de mí, perdido soy, pues siendo un hombre de impuros labios que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al rey Yahvé Sebaoth. Pero uno de los serafines voló hacia mí, tendiendo en sus manos un carbón encendido, con las tenazas tomó del altar, y tocando con él mi boca, dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y borrado tu pecado. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. En este texto, pues se relata una visión maravillosa. Dice que el profeta tiene una visión, ve al mismo Yahvé Sebaoth, a unos serafines que se cubren. Y bueno, aquí está como la dinámica de la vocación. Primero, Dios que llama, para ser llamado, pues lógicamente tienes que estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Dios no te va, ciertamente te habla a través de circunstancias y todo, pero es cuando tú te pones en manos del Señor o buscas al Señor, es cuando el Señor empieza a responder y te empieza a llamar, ¿verdad? Y a través de toda esta visión, el Señor llama a Isaías. Él ve la santidad, la majestuosidad de Dios, y enseguida, ¿no? Al acto, dice, ay, soy un pecador, ¿verdad? Es lo más normal, en un llamado es lo más normal. Cuando el Señor nos llama, pues ciertamente uno ve su naturaleza, uno dice, ¿yo? Yo si soy así, si soy bien pecadora, si soy bien contestona con mi mamá, si soy así, si yo he hecho tal o cual pecado. Entonces eso hace que nosotros digamos, no, nosotros no. Y ahí en este relato dice que un serafín, un ángel, va y toma un carbón encendido y purifica a Isaías, le toca los labios, hace un acto sensible. El Señor también nos habla a través de cosas sensibles, ¿verdad? Hablando un poco de la vocación, pues estate muy atento, porque a lo mejor en algo sensible, en una sensación, en algo, Dios te puede estar hablando. Y dice que Él limpia el corazón del hombre. O sea, el Señor capacita a Isaías para hacerlo profeta, ¿verdad? Cuando Dios llama, Dios da la capacidad de responder. Por ahí a veces nos preguntamos, ¿verdad?
algunos chicos, sobre todo varones, me han preguntado, ¿y cómo los sacerdotes pueden no estar casados? ¿Cómo pueden, verdad? Y bueno, es una gracia. Ciertamente cuando Dios llama, Dios nos da una gracia. Nos da una gracia para responder. Y bueno, el profeta dice que oye la voz y el Señor le pregunta, ¿a quién enviaré? Enseguida, después de que lo purifica y todo eso, el Señor lanza este llamado y dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y el profeta enseguida, ¿verdad? Yo voy, Señor. Voy al pueblo, voy a predicar, voy a hacer lo que tú me dices. Dice, al Señor le agrada que nosotros seamos generosos, que seamos prontos. A veces no es que no esté la llamada del Señor. Dios llama, pero a veces nosotros tardamos mucho en responder y no hay generosidad de nuestra parte. Generosidad en todos los sentidos, porque Isaías dejó todo, ya lo vamos a ver ahorita con el profeta Ezequiel, pero Isaías se fue a servir al Señor y dejó todo, ¿verdad? Dice, Él nos empleará como instrumentos para santificar y salvar a los hombres. Para eso fue llamado Isaías. Dice, pero muchas almas no se entregan totalmente. Incluso lo vemos en consagrados, en consagradas, que ciertamente están, pero no se entregan totalmente, ¿verdad? Y el Señor ama la generosidad de parte nuestra, ¿verdad? Dice un padre, el padre Lebret, dice que escribió estas palabras, nuestro retardo no es en la técnica, es de amor. A veces nosotros tardamos en responder en el amor, yo creo que tardamos en responder porque no logramos experimentar el grande amor de Dios. Y esta elección, ¿verdad? Que es un don divino, es algo sobrenatural. Y bueno, Isaías nos enseña, es como la dinámica. Dios llama, Dios muestra su santidad. Nosotros decimos, no, yo no, porque yo soy un pecador. Pero Dios sigue insistiendo, Dios sigue llamando. Esa es como la dinámica, ¿verdad? Si tú me estás escuchando, tu joven o jovencita, si tú me estás escuchando y sientes que Dios te llama y dices, no, es que yo no sirvo, probablemente el Señor te esté llamando. Nada más es de que le contestes, ¿verdad? A veces pasa así, ¿verdad? Que Dios nos está llamando y a veces nos tardamos, pero porque no hay generosidad de nuestra parte. Incluso yo creo que podemos descubrir en Isaías esta disposición, porque cuando Dios le sale al encuentro, ¿verdad? Y él se da cuenta de la presencia de Dios y reconoce la grandeza de Dios y reconoce su indignidad. Aún así, o sea, al reconocer su indignidad, se deja purificar por Dios, o sea, es decir, entra en este diálogo con Dios de que, ay, soy pecador de labios impuros, salido de un pueblo de labios impuros, o sea, entra en este diálogo con Dios que permite a Dios esta interacción, enviar al ángel con un carbón encendido y purificarlo. Yo creo que a veces nos hace falta entrar en contacto con Dios o esta relación con Dios más profunda, decir, me siento así y cómo puede ser posible como para que Dios ratifique, fortalezca, dé soporte al llamado, que a lo mejor hay esta duda, porque ciertamente, o sea, ay, ¿cómo voy a ser yo si yo soy la más desobediente de mi casa, si a mí me gusta andar en la calle, si a mí me gustan las diversiones, si yo no obedezco, o sea, un montón de cosas que es realidad, ¿no? Pero cuando Dios llama, esto que comentabas, cuando Dios llama, purifica y da la gracia. O sea, lo que a lo mejor para nosotros podría ser tan difícil, la vivencia de la castidad, la vivencia de la obediencia o de la simple pobreza, o sea, el hecho de que no me puedo comprar lo que yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que yo quiero, o sea, Dios eleva estas situaciones, estos sentimientos y nos hace ver como más allá, que yo creo que fue un poco la experiencia de Isaías. Por eso cuando Dios le propone, a mí me llama la atención esto, cuando Dios le propone muy indirectamente, ¿a quién enviaré? Está pasando esta situación con mi pueblo, ¿qué podré yo hacer? Como si Dios no supiera qué hacer. Claro. Se hace así como no sé, me recordó un programa de televisión, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme, no? Pero propicia la generosidad y la libertad del hombre para decir, sobre todo. yo, o sea, ¿verdad? Aquí estoy, envíame. No forza, no dice, pues no hay nadie, no, órale, Isaías, tienes que entrarle. No, él respeta nuestra libertad, respeta toda nuestra persona.
Sí, para que lo hagamos con generosidad y alegría, porque ahora sí que dichoso aquel que da con alegría, ¿verdad? Y que da con alegría esto que comentabas, o sea, el tiempo, la disposición, estar ante un pueblo, el hablarle a un pueblo de parte de Dios, o sea, qué gran responsabilidad, ¿no? Y credibilidad que puedan tenerle. Entonces a mí me impresiona mucho esto de Isaías, porque muchas de las veces, yo no sé si te ha pasado, pero cuando trabajamos en grupos, y ¿quién podrá hacer esto? No, las manos todas escondidas, no sé. Se tardan en levantar la mano, ¿verdad? Sí. No, y por ahí hasta la mirada baja, ¿verdad? No me vaya a ver la hermana Claro. porque me compromete, ¿no? Claro. Ajá. Entonces ahí podemos ir también descubriendo qué tanta disposición, disponibilidad, generosidad encontramos en nuestra vida para acercarnos o para responder a Dios, ya digo, desde un simple apostolado y cuanto más en una vocación. Exactamente. Y eso que comentaba yo creo que es algo muy importante. La generosidad de nuestra parte es un indicador de qué tan amados nos sentimos por Dios para sentirnos confiados para responderle. Exactamente. ¿No? Entonces, si no estamos confiados en responderle, si no estamos confiados en que Él nos va a sostener, que Él nos va, es porque a lo mejor no nos hemos sentido lo suficientemente amados. Entonces, el acercarnos a Dios, al decirle, ayúdame a descubrir la inmensidad de tu amor, y que esta inmensidad de tu amor es mi sostén, es mi fortaleza, es lo que me va a sacar a flote, es lo que me va a ayudar a salir no sé, una joven me decía, es que es un gran reto, hermana. Pues sí, Pues es sí. un gran reto. Pues sí, efectivamente. Pero es un reto que no vivimos solos, ¿no? Exactamente, es la gracia de Dios, ¿verdad? Yo creo que ayer estuve en una charla con matrimonios y ahorita reflexionando todo esto, yo lo paso a la otra vocación, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo es posible que usted, mujer, pueda vivir con un hombre? O sea, a mí no me entra en la cabeza, ¿verdad? Porque, y es una gracia que Dios le da a esa esposa de amar a ese hombre, de serle fiel a ese hombre. En cualquier vocación que Dios te llame, Dios te da la gracia, no te abandona, no dice, bueno, pues ya escogiste eso, a ver cómo le haces. No, es Dios que te llama, Dios que te da una vocación, pero que te capacita para. Impresionante, ¿no? Con los matrimonios. Claro, no sé cómo le hacen. En todos los estados de vida. Es No una sé cómo le gracia hacen. mucho. Si nos confirman en controles, es una gracia. No sé cómo le hacen, es una gracia sobrenatural. Y bueno. Es que luego pensamos, o sea, hablando de cualquier estado de vida, cualquier vocación, cualquier llamado, o sea, la vida consagrada, la vida de soltería, la vida matrimonial, a veces como idealizamos, ¿no? Dependiendo en la situación en la que estemos. Ay, es que el matrimonio, bien bonito, ¿no? El típico, vivieron felices y comieron perdices, ¿no? Entonces, pero la realidad de la vida, la santificación, yo hoy comentaba con una hermana, digo, la santificación en el matrimonio, uno dice, ay, sí, ¿no? Me pone la aureolita a mi esposo y yo se la pongo a él, ¿no? No. Pero la verdad es de que la santificación en el matrimonio es el sopórtense los unos a los otros, ¿no? El ser no el soporte de, no soportarse, ojo. Ni modo, no. No es el soporte de que, bueno, te tengo que aguantar, no. Sino de ser soporte, ¿no? De ser soporte, de ayudarse. Entonces, en eso es la santificación, en el crecer juntos, en el madurar juntos, etcétera. Igual en la vida consagrada, porque luego dicen, ay, qué bonito, es que siempre están con el Señor, que las ama y que no sé qué. Sí, estamos siempre con el Señor que nos ama. Pero también estamos con todas nuestras hermanas, que vivimos una realidad también humana, que tenemos que crecer juntas y madurar juntas y santificarnos. Y así con cada estado de vida. Entonces, es la gracia de Dios que hace como en Isaías, ¿no? Isaías nos enseña como que la dinámica de la vocación, ¿verdad? Dios que llama para algo, que llama por amor, que llama por iniciativa suya. El hombre que ve su pequeñez, su nada, que le da miedo, pero que dice sí, que responde, que es generoso, ¿verdad? Eso nos enseña como que Isaías es como una manera de descubrir, ¿verdad? Si yo estoy en ese proceso, ¿verdad? Si tú estás ahí, en que te da miedo, en que te ves chiquitita, en que te ves inútil, en que no sabes, probablemente el Señor te está llamando. Así es de que hay que parar los oídos, ¿verdad?
Y bueno, la otra vocación es la de Ezequiel. Ay, Ezequiel le fue como en feria, ¿eh? A Ezequiel el Señor lo llamó y le dijo literalmente, te llamo para que vayas a un pueblo cabezón, bueno, no, perdón, de dura cerviz, ¿verdad? A un pueblo que es rebelde, a un pueblo que no te va a escuchar, a un pueblo, y Ezequiel responde. Ezequiel dice, yo voy, Ezequiel responde y dice que sí. Entonces, cuando yo estaba revisando, ¿verdad? Porque ahora que me tocaba revisar la enseñanza, yo decía, pues qué bárbaro el Ezequiel, ¿verdad? Yo le hubiera dicho al Señor, ¿sabes qué? Ahí está tu changarro, nos vemos. Pero Ezequiel no, Ezequiel, no sé cómo decir, a pechuga, se pone, ¿verdad? Y dice, le entro, ¿verdad? Entonces Ezequiel dice, no temas, dice, no temas sus palabras. Antes de eso, estaba yo leyendo el texto bíblico de Ezequiel. No trae un texto como Isaías, va como en pedacitos narrando su vocación. Entre la visión que va teniendo y lo que el Señor le va diciendo, va narrando. Por eso no es un texto así como el de Isaías. Entonces Ezequiel va en pedacitos. Y en un texto dice que el Señor dice que le tocó, le voy a leer, mire. Hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Dice, tuve una visión y fue sobre mí la mano del Señor. Es como si el Señor pusiera la mano en el hombro de Ezequiel. Le dijera, como los cuates, ¿verdad? Que llegan y te ponen la mano en el hombro y te dicen, mira, te voy a encargar esto. Dios se acerca, Dios mismo no es como en Isaías que un ángel viene y le toca con un carbón encendido. No, aquí se pone la mano del Señor en Ezequiel. Es muy personal, Dios. Exactamente, es algo como muy cercano, como muy personal, y bueno, para lo que le iba a encomendar, yo creo que por eso lo hizo el Señor, ¿sí, no? Y luego más adelante le dice, tira una visión y le dice, ¿ves esto? Y son unos rollos, los rollos de la ley. Dice, cómetelos, ¿verdad? Y él los come y dice que les sabían como miel, como mieles, dice el texto de la palabra. Dice, les sabía como mieles al paladar. Nosotros para poder responder, para escuchar al Señor, tenemos que hacer eso. Es como agregarle un poco a Isaías, ¿verdad? Es como Ezequiel nos enseña que en la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, Dios también nos puede llamar. Y esa palabra nos va a saber dulce. Yo me acuerdo un poco, yo creo que me identifico un poco con Ezequiel en este sentido, porque el Señor me llamó a través de la palabra de Dios. Y yo de verdad que a la palabra de Dios no me podía resistir. Yo me podía resistir a lo que me decía mi encargada del grupo, me podía resistir, todavía le regateaba un poco, ¿verdad? Es que, pues mi novio, es que esto y mi carrera. Pero cuando ya el Señor me decía con un texto de la palabra de Dios, yo doblaba las manitas, literal. Yo decía, no, yo lo sigo. Porque a mí la palabra de Dios me sabía, así como dice Ezequiel, como dulce, como miel. Yo decía, es que ¿cómo puedo resistirme a lo que me está diciendo Dios a través de la palabra? Entonces, como que si tú estás sintiendo el gusanito, ¿será lo mío o no será lo mío? Ponte a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a dar más certeza. Ezequiel fue llamado a una misión muy difícil para que nadie los engañe, ¿verdad? Las El cartas llamado, sobre la mesa. Venga. el llamado, la vocación, no es estar sobre rosas, no. Cuesta, es difícil. Hay momentos muy, muy bonitos que disfrutas, como con las hermanas, con el Señor, pero hay momentos en que son difíciles, en que puede venir una prueba, una tribulación, un pecado grave, o simplemente ir a un grupo. Yo me acuerdo, bueno, he tenido mucha experiencia con grupos, ¿verdad? Que una vez nos preparamos para una misión, pero hicimos, una de actividades, pero salimos a las calles, anduvimos allí, todo eso, y fueron 3 muchachos. Yo dije, no, todo un mes haciendo labor, yendo a las plazas, yendo a no sé qué, y fueron 3 muchachos. Es duro. Uno dice, no, pues es que ustedes ya están acostumbrados. No, de verdad, porque cansarte todo un mes para que vayan 3.
Bueno, no, gracias a Dios, el Señor Bueno, hizo pues. grandes cosas, ¿no? El Señor hizo grandes cosas en esos tres, ¿verdad? Pero es duro, a veces es duro, o a veces las críticas, porque este pueblo criticaba a Ezequiel, lo maltrataba hasta incluso físicamente. Y a veces nosotros, de verdad, y es donde dice uno puede soportar esta vocación cuando uno soporta también las contrariedades de la vida. A veces, un ejemplo nada más, pequeñito ejemplo. Llegamos al grupo de oración, alguna de tus amigas o de las hermanas de ahí del grupo te mira mal. Uy, tú te vas hasta el suelo, ya nadie me quiere, pero ¿qué les pasa? Y simplemente solo te miró mal, ¿verdad? Entonces, así como que esta vocación o cualquier vocación implica sacrificios, trabajo, esfuerzo, dedicación. El mismo Jesucristo nos dijo, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame, ¿verdad? No es para que no los vayan a engañar, no, aquí no vas a sufrir, todo es hermoso. No, No, en ninguna de las vocaciones. en ninguna. Por ahí hay una canción, y siempre lo comento, hay una canción que se canta, no es propiamente un canto, pero se canta muchas veces en misa. Esto de caminar contigo es andar sobre rosas, es andar sobre espuma, es andar... Entonces, es así como, No. ciertamente Dios cambia y transforma nuestra o sea, vida, ¿no? Sí, sí. Y Hay momentos bonitos. hace grandes cosas y tenemos una experiencia fuerte de su presencia. Por algo respondió Isaías y por algo respondió Ezequiel, pero no es andar sobre rosas, no es andar sobre espuma. Tiene, ahora sí que, como dice la palabra, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces implica la vivencia de la vocación bien, cualquier tipo de vocación, vivida en Dios, siempre va a implicar Esfuerzo. un esfuerzo de nuestra parte y hacernos violencia. ¿Por qué? Porque sale nuestro orgullo, sale nuestro egoísmo, sale el yo quiero, a mí me ¿En gusta. serio? Sí, ¿verdad? No, y luego a veces decimos, estamos en alguna... Yo pensaba esto hace unos días porque hemos participado de diferentes grupos y tienen la vivencia de comunidad, no sé, ejemplo de comunidad de los... de la renovación o de comunidad estilo ¿cómo se llama este otro de los de arcoíris, cursillos? Todos tienen una experiencia de comunidad, pero la vivencia de comunidad vivida en vida consagrada, la experiencia de comunidad vivida en el matrimonio, la experiencia de comunidad vivida en la soltería, en la iglesia, con el párroco, con los grupos. A veces queremos que sea de comodidad, no de comunidad. Exacto. Entonces, a veces la experiencia de esto que comentaba la hermana Silvia, de las situaciones con los hermanos en el matrimonio o con los hermanos en la vida consagrada, si no los vamos trabajando, si no los vamos resolviendo, si no nos vamos esforzando para vivir realmente la comunidad, desde antes, ¿verdad? No, me salgo del grupo porque, no salgo del grupo porque no son lo que yo esperaba. ¿Cuándo vas a encontrar una comunidad? No hay, perfecta. No hay. No, y en el momento en que la encuentres perfecta, cuando llegues... Me avisas. No, cuando llegues deja de ser perfecta, porque luego nosotros somos los que hacemos lío, ¿no? Entonces no me avises. Bueno, otra cosa que debo agregar a Ezequiel, fíjate que algo bien asombroso, el Señor lo llama algo bien difícil y le dice a Ezequiel, y si no lo haces, te voy a pedir cuentas. Encima, ese sí está muy bueno. encima, le dices, si tú le hablas al pecador y se convierte, ok, pero si tú no le hablas al pecador y se va, por su culpa, y por su culpa se llega a perder, te voy a pedir cuentas a ti. Claro. Qué importante que en toda vocación nosotros seamos lo que tenemos que ser para ser canal de bendición para otros. Dios nos llama a una vocación, tanto al matrimonio como a la soltería, como a la vida consagrada, para ser canal de bendición, para llevar a otros a Dios. Yo no entro a la vida comunitaria, bien nos decía el Papa Francisco, no entramos a la vida religiosa para estar comoditas, ¿verdad? Aquí nomás nosotras no queremos y no convidemos a nadie más. No, es para anunciar, como el profeta, anunciar y denunciar, ¿verdad? Eso a veces no nos va a traer muy buenas
muy buenas cosas, ¿verdad? A veces nos van a criticar o nos van a decir cosas y bueno, hay que soportarlo y eso viene con el llamado, ¿verdad? Y aquí a mí me sorprendió, cuando yo la leí me sorprendió que encima el Señor le dice, y si no lo haces, a ti te voy a pedir cuenta. Esto de Isaías como de Ezequiel es para que ustedes que nos están escuchando y que andan buscando su vocación, pues tengan en cuenta esto, ¿verdad? Tengan en cuenta que si ustedes van al matrimonio, pues es una vida hermosa, maravillosa, de santificación, pero que también es una vida de cruz, de sacrificio, que si tú entras a la vida religiosa, es lo mismo, es una vida maravillosa, es una vida de santidad, de comunidad, pero también es una vida difícil, ¿verdad? Y que el Señor, al final de cuentas, a todos, consagrados, casados, solteros, nos va a pedir cuentas. A ver, yo te di esta vocación para que tú hicieras tal o cual cosa. Y no lo hiciste, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el llamado de Isaías, el llamado de Ezequiel, que nos dan muchísima luz, ¿verdad? Para que nosotros vayamos descubriendo en este caminar con Dios nuestra vocación. Muy importante, ambos estaban en situaciones de oración, de la palabra, de estar atentos a la voz de Dios. Bueno, pues también nosotros te invitamos a eso, a que te abras, a que estés atento a la voz de Dios, a que leas la Biblia, ¿verdad? A que no tengas miedo, ¿verdad? De decir, pues es que yo no puedo, yo soy así, todos somos así, ¿verdad? Todos tenemos muchas debilidades, muchos pecados y Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama, Dios nos capacita. Creo que estos dos santos podemos ver tanto lo que se experimenta interiormente, la dificultad interior ante cómo estamos nosotros, uno con Isaías, y la dificultad que podemos encontrar exterior en la vivencia de la vocación con Ezequiel. La dificultad ante a lo mejor las situaciones, las personas, las circunstancias para la vivencia de la vocación y cómo la superaron cada uno. Entonces es importante el poder tomar de estos dos profetas lo que nos ayude. Ellos fueron personas como tú y como yo, que al ser llamados reciben la gracia, creyeron en ella, la hicieron suya y vivieron lo que el Señor les pedía. No sin dificultad, pero vivieron lo que Dios les pedía. Y bueno, yo creo que como muchos otros que se encuentran con el Señor, creyendo y esperando lo que Dios promete, ¿no? Este respaldo, esta bendición. Amén. Bueno, si les parece bien, ahí donde nos estás escuchando o si tú nos estás viendo, les invitamos a que hagamos un momentito de oración, a que pongamos esto que acabamos de escuchar en manos del Señor. Te invito a que, si puedes, cierres tus ojos para que puedas interiorizar. Y le pidamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y nos siga revelando a nuestro corazón esta preciosa vocación que tiene para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, abrimos nuestros sentidos internos, espirituales, y abrimos nuestros oídos para poder escuchar. Te pedimos que así como Isaías, que tú lo llamaste para una misión, para hacerle llegar a otros bendición, así también hagas de nosotros canales de bendición. Señor, quita de nosotros el miedo, las incertidumbres, las dudas, sobre todo los miedos a no responderte bien y mejor. Espíritu Santo, invocamos tu presencia y te pedimos que tú abras nuestros sentidos a la voz de Dios y podamos escuchar con claridad cuál es nuestro llamado para cada uno de nosotros. Ven, precioso Espíritu, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de luz, de santidad, ven Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, nos abandonamos en reserva a tu acción poderosa. Te pedimos que tú sigas hablando, Señor Jesús, que sigas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos vaya guiando en este descubrir nuestra vocación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la faz de la tierra. tierra. Amén. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. Para todos los que nos escuchan en Nueva Alianza Radio, quédense con nosotros, regresamos en un momento. Y bueno, para todos los que nos escuchan y nos están viendo en la transmisión en vivo en Facebook, bueno, les mandamos muchos saludos. Les damos gracias porque nos hacen algunas observaciones, nos piden que hablemos un poco más fuerte porque no se escucha bien. Bueno. Entonces, claro que el micrófono que está ahí, aquí se escucha, pero el que está más lejos no, ¿verdad? Okay. Muchas gracias. Les mandamos muchos saludos a la gente que nos escucha. Te mandan saludos de Phoenix, Arizona. Hola a todos los de Phoenix. Le mandan saludos de Phoenix. Le mandan saludos también las hermanas en Eliana Moreno está en Río Grande, Tierra del Fuego, en Argentina. Saludos a Río Grande también. Muchos saludos a nuestras hermanas allá en Argentina. Grande. Muchos saludos también a los que nos están escuchando en Aguascalientes, en Ciudad Victoria, en Bahía Blanca. En Campeche, al padre, no sé si nos estará viendo, al padre Wilbert. Hoy que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Padre. Por todas las bendiciones que Dios a través de usted gracias. Y a través del Padre Uriel y del Padre del seminarista Arcelio. Sí, que nos han bendecido mucho, ¿verdad? Con sus personas y vamos a orar mucho con por su todos generosidad. Ustedes. Muchas gracias. Están en nuestras oraciones, ¿verdad? Y tienen su casa también aquí en San Luis Potosí. También muchos saludos a los misioneros de Jesús y a todos los que nos están escuchando aquí en San Luis Potosí, a nuestros hermanos discípulos, también a los que se están uniendo con nosotros en esta transmisión en vivo, en su programa de radio Ven y Sígueme. Bueno, les comentamos un poco, para este mes de julio seguimos motivándolos y animándolos a todos los jóvenes a que participen del Congreso de Alabanza, el Congreso de Jóvenes, que se realiza aquí en San Luis Potosí del 20 al 22 de julio, en las instalaciones del Domus Dei. Por parte de la comunidad de Alianza se realiza este congreso, en donde la intención es pues ayudar en la formación de jóvenes, de músicos, ¿verdad? Para poder fortalecer, no necesita ser parte de algún grupo de comunidad de Alianza, puede ser
de algún otro movimiento, ¿verdad? Estás invitado. La intención es seguir fortaleciendo y ayudando en la formación integral, espiritual, bíblica, en el encuentro con Dios, en la formación musical. Entonces, bueno, los invitamos a todos los que nos están escuchando a ver la página del Congreso Pasión por Cristo 2017, lo buscan así, Congreso Pasión por Cristo 2017. Pasión por Cristo. Pasión por Cristo 2017. No pasión de Cristo. No, Pasión por Cristo. Y en esta página van a encontrar todos los talleres que hay para jóvenes, todos los talleres que hay para músicos, ¿verdad? Y también hay 2 talleres para adultos, porque muchas de las veces los jóvenes vienen acompañados por adultos y bueno, pueden participar también en algunos de estos talleres. Hay ahí la solicitud de inscripción, si necesitan hospedaje, y bueno, para que se inscriban previamente. Entonces, bueno, pues los seguimos invitando a estas actividades que los van a ayudar a encontrarse y a descubrir más a Dios. Bueno, estamos regresando de nuestra transmisión en vivo por Nueva Alianza. Mandamos saludos también desde San Juan del Río, Querétaro. Bueno, bienvenidos para todos los que nos siguen en Nueva Alianza Radio. Continuamos en nuestra transmisión del programa de radio vocacional Ven y Sígueme. Estamos con esta segunda sección. Continuamos con esta segunda sección. ¿Qué es ser discípula de Jesús? En un momento se me cruzaron los cables. Ajá. ¿Qué es ser discípula de Jesús? ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias. En esta sección de ¿qué es ser discípula de Jesús? Hemos estado compartiendo con ustedes lo que es el perfil de la discípula de Jesús. Esto que el Señor ha revelado como deseo de su corazón para que nosotros lo vivamos como discípulas. Entonces, la semana antepasada comenzamos con estos rasgos. Les leo el perfil, ¿verdad? Como para que ustedes vayan conociéndonos un poco más. ¿Qué es lo que Dios nos llama? ¿Qué es lo que Dios nos va llamando a nosotros como discípulas? Y si a ustedes les interesa, ¿verdad? Nuestra espiritualidad, bueno, pues por ahí pueden entrar en contacto con nosotros. El perfil de la discípula de Jesús. El Espíritu Santo es quien la hará discípula de Jesús. La meta es cristificarse. La discípula de Jesús será una mujer santa, de fe, con un corazón ardiendo en amor por su Maestro y Esposo Jesús, viviendo con 2 pasiones en su corazón, Dios y la salvación de las almas. Dedicada a Jesús como su esclava, su esposa, su discípula, buscando siempre la gloria del Padre, ungida por la acción poderosa del Espíritu Santo. Así buscará ser fiel, casta, pobre y obediente, amable, bondadosa, dócil, callada, que esté a la escucha, sumisa, humilde, sencilla, alegre, valiente y emprendedora, muy trabajadora, reflejando en sus rasgos las virtudes de la primera discípula de Jesús, la Virgen María, nuestra Madre y Maestra, mujer de alabanza y de adoración, de la palabra, de vida fraterna, mujer eucarística y mariana, mujer eclesial, mujer transparente, mujer que vive en la luz, mujer hospitalaria y acogedora, mujer dispuesta siempre a servir, mujer que se ofrece como víctima a Dios por la salvación de las almas, mujer de combate espiritual, mujer de la cruz. Y descubrimos muchos rasgos, ¿no? Que Dios nos pide como discípulas, y por ahí, si los vemos como todos en conjunto, dicen, ay, son tantas cosas que crecer, ¿verdad? Pero bueno, a la luz de la palabra, Dios nos va descubriendo cómo crecer en todos estos rasgos, porque esto, como discípulos de Jesús, la vivencia de esto es lo que nos va a ir llevando a santificarnos, a cristificarnos, a ser otros Cristos, porque como discípulas de Jesús, precisamente ser discípulo es todo aquel que está a la escucha del Maestro, ¿verdad? Para obrar conforme a la voluntad del Maestro. Entonces, ¿cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cómo podemos descubrir a Dios? Pues a través de su palabra. ¿Y cómo podemos descubrir el rasgo que continúa, el rasgo siguiente? Hace
2 semanas. 2 semanas. hicimos. Empezamos con el Espíritu Santo es quien hará discípula de Jesús. La experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida como discípulas. Lo que Él viene a hacer, que es todo, lo que Él viene a hacer en nuestras vidas para formarnos como discípulas de Jesús. La semana pasada vieron el rasgo de la meta es cristificarse. ¿Cómo nos podemos hacer otros Cristos y de qué manera nos podemos hacer otros Cristos? Y el rasgo para esta semana es precisamente la discípula de Jesús será una mujer santa. Santa. Ay, Jesús, ¿cómo Jesucristo. vamos a ser santos, no? Con la aureolita y todo. De estampita. De estampita. De estampita. De estampita. Ahora sí que como dijo la Santa Teresa, ya viviendo lo que dicen nuestras constituciones, aunque no nos declararan santos, no nos declararan santas canónicamente, la vivencia de la palabra de Dios y la vivencia de las constituciones asegura la vivencia de la santidad, precisamente. Pero bueno, a la luz de la palabra, ¿qué es lo que Dios pide o cómo nos pide Dios vivir en la santidad? Lo que Dios nos ha pedido nos llama mucho a través del Padre Pablo, nuestro fundador, de la Madre Isabel, que son hombres de la palabra. La Madre Isabel, mujer de la palabra, es ¿a quién seguimos? Como discípulos de Jesús, ¿a quién seguimos? No seguimos a un santo, ciertamente tenemos como devoción a algún santo que a lo mejor ha vivido y practicado algunas virtudes en las que nos sentimos a lo mejor familiarizados por temperamento y nos ayuda, ¿no? Pero a quien seguimos es a Jesús. Como discípulos, seguimos a Jesús. Como discípulas, seguimos a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Jesús siempre haciendo referencia a Dios, haciendo referencia al Padre, la misma tentación en el desierto, haciendo referencia a la palabra de Dios. Vamos y descubrimos qué es lo que Dios nos pide en la vivencia de la santidad. Y por eso, en Éxodo 19, 5, 6, al inicio de la Escritura, ¿qué descubrimos de parte de Dios? Dice Dios a su pueblo, dice, ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué es lo que nos santifica? Según la Escritura, según este texto bíblico del Éxodo, nos santifica estar unidos a Dios, guardar una alianza, guardar un compromiso con Dios, ser parte de su propiedad personal, vivir en ser parte de su propiedad personal significa el vivir conforme a lo que Él nos va pidiendo. Entonces, básicamente es Él quien nos santifica al pertenecerle. Entonces, ciertamente es como un paquete como muy grande, ¿verdad? El decir, la discípula de Jesús era una mujer santa, es así como bien arriesgado, ¿no? Pero al darnos cuenta que es Dios quien nos santifica, al hacernos su pertenencia, al hacernos su propiedad, al dejarnos conducir por Él, Él es el que nos hace esta nación santa, ¿verdad? En Levítico 11:45 también le dice Dios a su pueblo, le dice, porque yo soy Yahvé vuestro Dios, santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. Yo soy Yahvé, el que los ha subido de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el motivo de santificarnos, de buscar la santidad, de buscar esta relación con Dios? Que Él es santo, ¿verdad? Dice, sean santos porque yo soy santo. Santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. Él lo ratifica, lo confirma y te dice, ¿no? Yo soy santo. Y nos dice a nosotras como discípulas de Jesús, si Dios te llama a esta experiencia, y si conforme vamos hablando de cada uno de estos rasgos en el perfil de la discípula, tú vas experimentando un llamado a vivir este estilo, a vivir este carisma, a vivir esta forma de relacionarte con Dios, pues te invitamos a seguir orando, ¿verdad? Y a seguir descubriendo qué es lo que Dios va pidiendo en esta vida de santidad.
¿verdad? Cada comunidad religiosa vive de una forma muy particular este llamado a la santidad. En nosotras es como muy característico la vivencia de la palabra, ser muy eucarísticas, ser muy marianas, lo que íbamos leyendo hace un momento. Y por eso el descubrir a Dios, el descubrir el llamado a la santidad desde la palabra. ¿Qué más nos dice Dios respecto a la santidad? ¿Cómo podemos ser santas como discípulos de Jesús? Como aquellas que siguen al Maestro. Dice en Mateo 5, 43, 48. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo te digo, ama a tus enemigos y ruega por los que te persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludas más que a tus hermanos, ¿qué haces en particular? ¿No hacen eso también los que son gentiles? Ustedes, pues, sean perfectos, porque es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es impresionante lo que Dios pide en este texto bíblico. Amar al prójimo, ¿verdad? Amar al enemigo, rogar por los que nos persiguen. A veces cuando nos persiguen o cuando tenemos algún enemigo, que es lo más fácil que hacemos, ¿no? O sea, lo ¿no? más fácil es... Mínimo la indiferencia. Exacto. Mínimo, o sea, si te castigo con el látigo de mi desprecio, ¿no? Mínimo. Porque luego no lo hacemos tanto porque pues no me voy a ver muy mal, me voy a ver muy pecadora, entonces no hago revancha o no, se me fue la otra palabra, no me vengo. Pero es como muy difícil a veces esto. Y no solamente se encuentra afuera, sino que a veces lo podemos encontrar en nuestras mismas situaciones de trabajo apostólico, en las mismas situaciones de nuestro trabajo laboral, ¿verdad? El ir creciendo en esta santidad, porque Dios es santo. Y Él concluye una vez más, Jesús concluye una vez más, sean santos, sean perfectos, porque es perfecto el Padre Celestial. Y es esta perfección, yo me gustaría hacer como hincapié, no es una perfección, a veces creemos que es una perfección en no equivocarnos. No. O sea, somos humanos y nos vamos a seguir equivocando. Vamos a seguir teniendo errores, vamos a seguir cayendo, pero es decir, el estar en el intento, el estar siempre buscando ser como el Padre Celestial que hace salir el sol para buenos y malos, que hace llover para justos e injustos. Entonces a veces esperamos un mínimo y lo decimos, pues es que mínimo un gracias por esto que estoy haciendo. Entonces no lo hacemos por Dios ni para Dios, ¿verdad? Lo estamos haciendo por un gracias. Entonces ya no estamos viviendo la santidad, ¿verdad? Estamos a veces, llegamos inclusive, nos puede pasar y nos pasa en algunos momentos cuando dejamos de poner nuestra mirada en Dios, a nosotros también. Me estoy cansando, me estoy desgastando, yo hago esto y esto, ¿y por qué ella no? ¿Por qué los demás no? ¿No? Entonces es de alguna manera como estarle reprochando a Dios todo lo que hacemos, estarle contando nuestras obras, o sea, estoy haciendo esto por ti y te las cuento, ¿no? Entonces ya no estamos obrando en amor y por amor, cuando la vivencia en la santidad es hacer las cosas por amor, por más pequeña que sea o por más grande que sea. Entonces es importante el descubrir la santidad, la vivencia de la santidad en el día a día. A veces lo queremos y esperamos hasta expresarlo en los momentos extraordinarios. Cuando pase algo extraordinario, ahí voy a hacer o voy a decir o me voy a decidir. Pero si no hacemos, no decimos, no nos decidimos o no somos generosos en el día a día, no lo vamos a hacer en las grandes cosas. Yo creo que la santidad no es un acto extraordinario. Por ejemplo, no sé, yo voy y me sacrifico por tal o cual hermano, ¿no? La santidad se va haciendo día con día, en las pequeñas cosas, ¿verdad? Si leemos la vida de todos los santos, sí hicieron cosas extraordinarias, pero mucho antes, por ejemplo, un Padre Pío, ¿no?
que ciertamente hizo una cosa extraordinaria de tener los estigmas, bueno, no lo hizo él, sino se lo dio Dios, pero toda su vida de obediencia, de humildad, de oración, fue día con día, día con día. La santidad no es solo un acto, ¿verdad? Porque ahora estamos con películas de superhéroes, Superman, Batman, La Mujer Maravilla, ya salió las mujeres, ¿verdad? Y pensamos que haciendo un acto así, heroico y grande, ya somos santos. No, la santidad es poco a poco, es todos los días, es decir, estar allí, ¿verdad? Él irse esforzando. ¿Por qué? Por lo que la misma palabra de Dios dice, ¿no? Porque mi Dios es santo, ¿verdad? Como que es lógico estar como a la altura de donde yo estoy, ¿verdad? O sea, si yo estoy aspirando a estar con Dios, pues tengo que ponerme como a la altura. Entonces tengo que estar todos los días, estar haciendo pequeños actos de santidad. Y más, bueno, les leo este texto. Romanos 6:19. En Romanos 6:19 dice San Pablo a los romanos. Dice, hablo en términos humanos en atención a su flaqueza natural. Pues si en otro tiempo ofrecisteis sus miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenarse, ofrézcanlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Es decir, aquellos que nos hemos encontrado con Dios y que Dios ha cambiado y transformado nuestra vida y hemos decidido vivir una conversión. Digo, decidido porque es una decisión. Irnos convirtiendo día con día, porque la conversión es un día, cuando me encuentro con Dios y decido cambiar, sino decido cambiar cada día. Tenemos que hacer muy nuestra este texto. Si en algún momento cuando estuvimos lejos de Dios y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestras manos se ofrecieron, ¿verdad? Y fueron esclavos para el desorden, para el pecado. Y digamos pecado desde el más mínimo, desde esta mentira piadosa que no reza, no sé por qué es piadosa. No sé por qué es piadosa. No sé por qué le decimos piadosa. No es así. Es mentira y es mentira. Claro. Desde el pecado más pequeño, la mentira, hasta el que pudiéramos considerar nosotros, porque a veces tiene el mismo valor, que pudiéramos considerar nosotros el más grave, si en algún momento nuestra vida fue vivida, fue ofrecida a nuestros miembros para el desorden, pues ahora que nos hemos convertido a Jesús, que nos hemos encontrado con Él, pues que estos mismos miembros, nuestros ojos, nuestros labios, la forma de hablar, de expresarnos, sean ofrecidos para la justicia, para la vivencia en santidad. Y a veces corremos el riesgo de hacer esta visión de santidad muy sobre espiritual, ¿verdad? Y siempre estamos como que con las manos así y en misa y no queremos expresar una risa o estar divertidos o como si la diversión y el reírnos se contrapusieran a la santidad. ¿Sí, no? Cuando San Pablo dice, estad alegres, os lo repito, estad alegres en el Señor. Ya sea que coman o beban, en el Señor, háganlo en el Señor. Entonces, no es que tenemos que estar en ayuno siempre, no es que tenemos que estar en penitente siempre, pero como se vive esto, hacerlo, no se tiene que estar predicando todo el tiempo y estar hablando todo el tiempo a lo mejor de Dios, porque a veces el ambiente no es propicio, pero los valores de Dios, los criterios de Dios, los valores del reino, ay sí, esos son inamovibles. Entonces, que nuestra vida en santidad, lo que nos llama la palabra de Dios, nuestra vida en santidad, se proyecte y sea reflejo de la presencia de Dios en donde quiera que estemos, sea que lo nombremos o no, ¿verdad? Entonces es importante el consagrar, a lo mejor no lo hemos hecho, el consagrar nuestros miembros a Dios, el santificarlos. Como aquel, ahorita me se viene a la mente aquel ejemplo de ese santo, no me acuerdo ahorita el nombre, se los debo, pero un santo que andaba jugando fútbol y alguien se le acercó. Santo Domingo Sabio. Claro, alguien se le acercó y le decía, si ahorita viniera el Señor, ¿qué harías? Y él sencillamente dice, pues seguiría jugando fútbol. Claro.
O sea, porque ciertamente no se contrapone ninguna actividad a la santidad, sino más bien hacerlo todo desde Dios y con Dios. Eso es la santidad, ¿verdad? Eso es. Claro, además, o sea, si el fútbol se vive en un sentido deportivo y juega en todo, lo vivimos en competitividad, en agresión, o sea, ya ahí tiene todo otro sentido. Inclusive yo por ahí me enteré en algún momento de suspender algún juego entre jóvenes católicos porque era la agresividad. No, entonces no hay juego, Se ¿no? apasionaron. Si va a servir para pelearse, pues mejor no hay que jugar. ¿Verdad? Entonces la vivencia de la santidad, y si estás jugando y en este momento se aparece el Señor, pues se apareció en este momento, ¿verdad? Y se quiso parecer que estoy jugando es porque disfruta de lo que estoy haciendo, porque se está viviendo bien. Entonces es importante el tener un buen concepto de la vivencia de la santidad. También para concluir, a mí uno de los textos que me gusta mucho es el texto de Efesios 1 a partir del verso 4. Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que desde antes de que fuéramos creados, desde antes de que fuera creado el mismo mundo, Él ya había pensado en ti, en mí y en cada uno de nosotros para vivir en santidad, para vivir ser inmaculados, es decir, sin mancha en su presencia en el amor, para vivir esta realidad de hijos de Dios. Y si el Padre es santo, el hijo o la hija que eres tú, estamos llamados a vivir esta santidad. Y si Dios nos llama a la santidad, quiere decir que nos capacita para vivirla. Porque Dios no va a hacer un llamado a algo sin tener las herramientas. Sería como muy terrible de su parte, siendo Él un Dios tan bueno, llamar a algo cuando no se tiene la capacidad para. Entonces, si Dios nos llama a algo es porque nos está capacitando, nos capacita para eso, ¿no? Es importante el experimentarnos, el darnos cuenta de este llamado desde toda la eternidad, porque quiere decir que el corazón, cuando Dios llama, el corazón también tiene deseo de eso, tiende hacia eso, entonces, y siempre lo va a buscar. Entonces, ojo, cuando no vivimos la santidad, el corazón está anhelando algo y tú se lo estás negando. Y el corazón está sediento y está vacío de algo y se lo estamos negando. Y por eso a veces no somos felices y no somos plenos, porque andamos buscando la felicidad y la plenitud en otra cosa. Cuando es la santidad, vivida la santidad en Dios, como Dios nos lo pide, ser santos como su Padre santo, ser perfectos como perfecto es el Padre. No como dice el mundo, no como dicen los amigos, no como dicen mis papás, que a veces tenemos un criterio de perfección, o el mundo tiene un criterio de perfección físicamente, intelectualmente, de criterios, de valores. No es esta perfección, que tampoco te va a hacer feliz. Entonces, es muy importante el darnos cuenta de esto, ¿no? Dios nos llama según el beneplácito de su voluntad para hacer alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Es un llamado para todos, la santidad. Es un llamado que nosotras como discípulas de Jesús meditamos continuamente para poderlo vivir, para que la palabra se arraigue en nuestras vidas, para poder seguir teniendo deseo cada día de esta santidad. Entonces, bueno, es una invitación también de parte nuestra como discípulas de Jesús a que deseen, a que busquen, a que amen la vivencia y el trato amable y asiduo con Dios en la vivencia de la santidad.
Bueno, es esta sección de ¿qué es ser discípulo de Jesús? Se los presentamos con este rasgo. La discípula de Se me Jesús hace que ya nos comimos el será otro- una mujer santa. No, ya nos comimos la otra la parte otra de la parte. sección, ¿de Sí, verdad, ya Antonio? estamos a punto de terminar este programa. Y ya tenemos que... No, es que no me cortaste, Antonio, antes. Tú sabes que cuando empezamos a hablar, si no nos dices... Ya se comió Bueno. la otra sección. Les quedamos a deber la sección por sus frutos los conocerán. Y vamos a hablar de San Antonio de Padua y del Día de las Mulas, ¿verdad? Hay Día de las Mulas. Entonces, bueno, se los debemos para la próxima. Es que es muy interesante, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, los seguimos invitando a que nos sigan, a que nos escuchen por Nueva Alianza Radio. A través en de nuestras- Facebook. En nuestra transmisión en Facebook, que compartan también con sus amigos, con sus familias. Este programa de radio es no solo para quienes están en la búsqueda de la llamada vocacional, sino también para los que ya tienen un estado de vida definido y cómo vivir la vocación. Dios siempre habla. Entonces, descubre la vivencia de tu vocación o descubre tu llamado en estas transmisiones en vivo y que Dios siga hablando a tu corazón a través de la oración. Te tenemos en cuenta en nuestras oraciones y también nos encomendamos a las tuyas. Y bueno, nos vemos el próximo sábado en tu programa de radio vocacional. Ven y sígueme. Dios te bendiga.